Hace poco hubo una reunión en el ICFES en la que se pensaba que de pronto muchas de las preguntas de matemáticas y de física que se hacen en los exámenes de saber 3, 5, 7, 9, ahora saber 11 y saber pro, propiamente no contribuyen mucho a una ciudadanía plena de los jóvenes y las jóvenes, sino que se reduce más que todo a preguntas de memoria. Lo pasa, por ejemplo, con la filosofía. La mayoría de las preguntas que se hacen de filosofía, pues, más bien son de memoria, que el joven se acuerde del nombre del autor, o lo mismo en historia, etc. Por lo tanto, la idea era que más bien se trabajara lo que se llama ahora el razonamiento cuantitativo. Aprender a razonar con las cantidades, las magnitudes, las unidades, porque eso es lo que está aplicando la matemática continuamente en la vida real. Y pensar, por ejemplo, en este asunto de la inflación, pensar en el problema de las tasas de interés de que hablábamos ahora, del número de automóviles, de las partes por millón de contaminantes en el aire, cada vez está incluyendo en la agenda pública más y más problemas en donde la medición precisa, la estimación, el manejo de los números es importante. Por ejemplo, se hablaba de la desigualdad que hay en el país, pero bueno, se inventa la coeficiente Gini y entonces ya uno puede decir si Colombia es más o menos desigual, y resulta que casi quedamos de campeones, pues por lo menos en Sudamérica sí tenemos el peor coeficiente Gini. ¿Qué es eso? Eso es matemáticas, es física, es estadística, es razonamiento cuantitativo, ¿no? Por eso van a ver que en la medida en que van cambiando las pruebas del ICFES en todos los grados, y en la medida en que también las pruebas PISA y otras internacionales pues se van a aplicar en el país, van a tener cada vez más razonamiento cuantitativo de la vida cotidiana. Una buena manera de pensar esta relación con la ciudadanía es, por ejemplo, la lectura del periódico. Mire usted la primera página de cualquier periódico que está ahí en un estante y verá que hay cantidades de datos métricos, con números, con unidades, hablan del aumento de población, hablan de la densidad de población. Cualquier periódico hoy día trae tablas gráficas con números, con estadísticas, que la subió esto, que la inflación. Usted va a mirar cualquier cosa sobre la minería o sobre el petróleo, o si subió el dólar. Por ejemplo, en las ciudades fronterizas de Colombia, el cambio de moneda y la subida y la bajada del bolívar, por ejemplo, en Cúcuta, en Maicao, esas son situaciones de pensamiento métrico muy difíciles, y en las cuales se sabe, por ejemplo, que muchos niños y jóvenes que cambian plata en la calle, que venden lotería, que saben mucho de estos cambios de moneda, pues tienen muy buen razonamiento cuantitativo, y eso es esencial para la ciudadanía. El manejo de las encuestas, por ejemplo. Cada vez le ponen más restricciones a las encuestas porque ven lo difícil que es para el ciudadano común y corriente manejar estas cifras que ellos le dan. Pero entonces los encuestadores llegan y ponen en una letrica chiquitica una cantidad de datos sobre la encuesta, y ¿quién entiende esos datos? Si no entiende la encuesta, menos va a entender los datos que le exigen ahí, que ponga, qué sé yo, consultoría o alguna de las grandes firmas de la Gallup, etc. Porque ese manejo de las encuestas es puro razonamiento cuantitativo, y de ahí viene también las decisiones políticas, el voto.
usted, por ejemplo, cómo hace para saber algo sobre la minería o los páramos, o la ley de tierras, o la DIAN, o la declaración de renta, o el cambio de la ley de salud, o el cambio de la ley de la legislación laboral, sin mucho razonamiento cuantitativo. Por lo tanto, yo diría que combinar el pensamiento crítico y el razonamiento cuantitativo sería lo más importante para la aplicación de las matemáticas en la cotidianidad y en la ciudadanía y en las decisiones responsables respecto a muchos de los aspectos morales, éticos, económicos, políticos, se deberían tomar con un poquitico más de pensamiento cuantitativo para ver costos, beneficios, evoluciones a largo plazo, saber estudiar las gráficas, saber leer las encuestas. Todo eso es razonamiento cuantitativo y por lo tanto pensamiento métrico.